¿cuál es la capacidad física que es más importante en el fútbol? Que me dicen, no, sí, yo tenía un nutricionista en el equipo, pero claro, me mandaba una dieta base y que no tenía ningún sentido con mis horarios, con mi trabajo. Uno de los mayores problemas es que no llegan bien al acabar partido, es decir, siempre fatigan mucho a partir del minuto 70, ya sienten como que se ahogan, como que no pueden. Hola, soy Jaime Martínez, dietista, nutricionista y farmacéutico, y te doy la bienvenida una semana más al podcast de Nutre tu Rendimiento, un podcast de nutrición deportiva para deportistas de carne y hueso. Sí, como lo oyes, deportistas como tú y como yo, que amamos el deporte y que además tenemos que trabajar y lidiar con las cosillas del día a día. En este podcast pretendo ayudarte a sacarle todo el jugo de nutrición para sentirte y verte como nunca. Para ello, cada semana tienes una cita con nosotros donde traeremos a nuevos y nuevas deportistas que nos desvelarán sus secretos para rendir al máximo nivel. ¿Te apuntas? ¡Vamos allá! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, deportistas de carne y hueso. Bienvenidos al episodio número 30 del podcast Nutre tu Rendimiento. Como muchos ya sabéis, no sé si lo habré puesto ya en la descripción, es el último podcast de esta temporada. No os asustéis, no tiene por qué ser el último de siempre. De hecho, no buscamos eso, pero sí que vamos a hacer un pequeño parón para seguir viendo cómo mejorar el podcast, seguir mejorando el contenido y dentro de poco también estaremos por aquí. Pero bueno, hoy tenemos un episodio muy especial porque de hecho nunca hemos traído a otro profesional al podcast, siempre hemos traído a deportistas, y yo creo que también esta parte de traer a otros profesionales porque aportemos incluso así el doble, tanto la parte de la nutrición como otros campos, creo que os puede ayudar mucho a vosotros, que la gran mayoría de personas que nos escucháis sois deportistas, así que creo que va a estar bastante guay. Pero como siempre, antes de presentar a nuestro invitado de hoy especial, comentaros tres cosillas. En primer lugar, estamos hablando de una parte muy importante, sobre todo en deportes de equipo, que lo hablaremos ahora con nuestro invitado, en la parte post-temporada, pretemporada, como lo queráis ver. Y es un momento muy interesante para empezar a trabajar en el asesoramiento nutricional. Estamos trabajando con muchas personas, con muchos deportistas que quieren marcar ahora la diferencia porque es el momento clave para hacerlo. Entonces, si queréis contactar con nosotros, que tenemos pocas plazas limitadas, pero si queréis contactar con nosotros, tanto os dejaré el enlace aquí abajo como en Instagram. Podéis, en el enlace que está puesto en Instagram, acceder a un pequeño cuestionario, rellenáis 3-4 preguntas para conoceros un poquito más, os lleva a la parte de WhatsApp y ahí comentamos todo para ver cómo os podemos ayudar. Y luego comentaros, como siempre, la colaboración con Scientific Nutrition, que sabéis que estamos ahí trabajando, formulando nuevos suplementos para mejorar vuestro rendimiento. También os dejaré el link aquí abajo porque tenéis, como siempre, el 5% de descuento con el código Nutre tu Rendimiento. Y por último, deciros, como siempre, que ya que estáis aquí, pues que nos sigáis en todas las redes sociales. Ya sabéis que el principal es Instagram, pero que nos podéis seguir por TikTok, por YouTube y por todas las de podcast. Y ahora sí que sí, hoy viene a pasárselo de locos un entrenador que es especialista sobre todo en fútbol y que se llama Martín Casado. ¿Cómo estás? Pues muy bien, Jaime, encantado de estar aquí en tu podcast y de poder charlar tranquilamente de lo que salga, ¿no? De fútbol, de rendimiento, de recuperación, de lo que sea necesario. Eso es, la verdad es que eres el primer profesional que... Sí que es verdad que hay deportistas que también sé que son entrenadores y demás, pero no hemos trabajado mucho esa parte. Y creo que es un cambio bastante interesante, que no siempre va a ser así, pero creo que traer profesionales va a hacer que podamos aportar el doble. Pero bueno, para un poco la gente que no te conozca, es que seguro que te conoce mucha gente de la audiencia, si te puedes presentar un poquito quién es Martín Casado, qué haces exactamente. Bueno, pues mi nombre es Martín Casado, como bien ha dicho Jaime. Mi perfil o mi empresa se llama Argos y es una empresa que se dedica a ayudar a futbolistas a mejorar sobre todo lo que es la velocidad, la agilidad y la potencia en fútbol. Es una plataforma que nació hace 2 años y medio, exactamente justo antes de pandemia, porque al final yo siempre me he dedicado a trabajar presencialmente con futbolistas. Luego el problema era que la mayoría venían en pretemporada y después se iban, pues, bueno, a sus clubes, ¿no? Tanto dentro de España como fuera de España. Entonces luego era muy complicado poder llevarle un seguimiento de la mejor forma posible o de poder tener un asesoramiento en condiciones con esos futbolistas cuando salían de Sevilla.
Entonces, pues bueno, dándole un poco la vuelta a la cabeza, viendo un poco cómo podría yo seguir contactando con ellos, porque al final ellos cuando salían fuera, lo que estábamos era pues intentando buscar profesionales más o menos del perfil de trabajo mío que estuviese en cada localidad. Entonces era muy complicado, era prácticamente imposible. Entonces al final pues decidí montar esta forma de trabajo en el que personas, ya sean de España, tengo gente que está en Latinoamérica, en Estados Unidos, pues se benefician de estas formas de trabajar y les ayuda pues bueno, a conseguir lo que ellos quieren. El mundo online nos ha permitido trabajar con todo tipo de personas, tanto de toda Totalmente. España, Latinoamérica, de todo el mundo, y es algo que está ayudando a mejorar el rendimiento a muchos deportistas, que es como tú dices, que así pueden trabajar contigo desde todos los sitios y además durante todo el año sin tener que perder rendimiento por no trabajar contigo. Vamos a Exacto. hablar luego largo y tendido sobre ello, pero primero queremos conocerte un poquito más, que siempre en el podcast tenemos Vale. una pequeña parte de actualidad personal y demás. Entonces, Vale. primero de todo te quería preguntar por tus estudios, qué has estudiado, cómo te has especializado para estar sobre todo dentro del fútbol, porque claro, más allá de los estudios bases que vemos que son base, luego Vale, para vale. poder ser especialista hay que trabajar cosillas. Entonces, ¿cómo lo has hecho tú? Pues mira, yo estudié el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, como creo que deberían tener el 100% de los preparadores físicos actualmente, tenéis esa carrera como base. Luego ya me empezó a picar a la curiosidad un poco de la investigación, del rendimiento del fútbol, desde prácticamente segundo de carrera. O sea, yo ya desde segundo de carrera sabía más o menos la línea de trabajo que yo quería tener. Y por tanto, pues bueno, empecé también con profesores que desde mi punto de vista son muy buenos y que son referentes en España en cuanto a fútbol, que los tenemos aquí en Sevilla, como son Luis Jesús Suárez Arrones, Javier Núñez, muchos preparadores físicos muy buenos que eran profesores míos allí. Entonces, en tercero de carrera hubo algo que yo siempre lo digo, estoy aquí por un sueño que tuve en tercero de carrera, un sueño literal. Yeah, Sí, estábamos dando unos test de valoración en fútbol, que era, bueno, el test de resistencia, el 30-15 IFT de Martín Buché, y entonces lo daba en la especialidad de fútbol, pero después mi profesor, o con el que yo más me siento identificado, que es Luis Suárez, era también mi profesor de lucha. Y bueno, siempre cuando acabamos esa clase, pues siempre hablábamos, pues bueno, unos cuantos, pues bueno, de rendimiento, de entrenamiento, cosas así. Entonces yo una noche, la recuerdo perfectamente, pensé, los futbolistas titulares tendrán más rendimiento en el test del 30-15 que los suplentes, porque claro, al final, si juegan más minutos, si tienen más tal, que quiero ver un poco qué hay. Eran las 2 de la mañana, me desperté, lo recuerdo perfectamente, me Pero desperté estabas y dormido. estaba dormido. Y te vino eso a la cabeza y dijiste, me voy a Me vino levantar esa y cabeza. te pusiste con el portátil a mirarlo. Y me puse a mirar en PubMed exactamente eso. ¿No? Y no había absolutamente nada. Yeah. Nada. Esa noche casi no pude dormir y el día siguiente yo tenía clase de lucha con Luis, creo que eran las 12 de la mañana o así. Yo estaba como deseando de que llegara esa hora para poder contárselo y para poder intentar, pues bueno, ver si se podría hacer. Total, llegamos allí, se lo estuve explicando a Luis y dice, vale, pues búscate un equipo y hacemos ese estudio. O sea, estamos hablando de cuando yo estaba todavía en tercero de carrera, empezando el segundo cuatrimestre creo que era. Total, Complicadísimo, ¿no? Hacer el sí, estudio. tenía un contacto con el Córdoba, hice un estudio con el Córdoba y bueno, después también con el equipo de mi pueblo y a partir de ahí pues ya empecé un poco más a meterme. Hicimos un estudio de investigación hicimos una comunicación que la sacamos en un congreso internacional en Murcia ese mismo año. El año siguiente ya hice el máster de preparación física en fútbol. También ese mismo año que yo estaba en cuarto carrera, empecé a trabajar también como entrenador personal para futbolistas en un centro de alto rendimiento aquí en Sevilla. Y ya a partir de ahí, pues bueno, ya hice luego también el máster de alto rendimiento de la UPO, de aquí también. Hice también el curso de entrenador de fútbol, hice también un experto en valoración funcional del movimiento y ejercicio correctivo, mucho de temas de mecánica de movimiento, tal. Y después también he hecho dos expertos más en neurociencia, en el que se hablaba un poco de cómo el cerebro interviene en el movimiento y también en el dolor. Y después otras formaciones de Exos, en el que bueno, más de tema de rendimiento puro, potencia, velocidad, agilidad. Y ya a partir de ahí, de tener ese contacto con los futbolistas prácticamente desde el 2014,
pues bueno, estuve también de preparador físico, tanto en un equipo de Liga Nacional Juvenil, de División de Honor y de tercera edición senior en Sevilla, y también de la selección sevillana de fútbol. Fui también preparador físico hace ya unos años. Entonces ya a partir de ahí fue ya como me fue Aplicar, tirando ¿no? mucho más el gusanillo del fútbol, sí, de estar en contacto con futbolistas profesionales, y ya a partir de ahí fue ya cuando empezó un poco a surgir todo esto, hasta que se convirtió, pues bueno, pues en mi vida En absolutamente. lo que es, ya ves. Oye, pues me he sentido súper identificado porque creo que esto nunca lo hemos hablado, pero yo también, a mí me pasó lo mismo, supongo que le habrá pasado mucho, o sea, lo mismo a otras personas que ahora están en situaciones parecidas a nosotros, que es que yo también, pues a raíz de segundo o tercero carrera igual, cuando dije, ostras, aquí tengo que buscar algo más de lo que me está dando aquí si realmente quiero ser Sí, bueno, ¿sabes? Y quiero ayudar a deportistas y ponerte a buscar como un loco en PubMed, a buscar cursos específicos de cosas de rendimiento más centradas en ellos, porque lo que comentamos, obviamente todo el mundo, tanto nutricionistas como entrenadores, tienen que sacarse la carrera o el ciclo para poder ejercer y tener esa base. Estamos totalmente de acuerdo, pero luego no vale ni de lejos con eso si realmente quieres ser bueno en algo específico y luego te tienes que formar con personas que ya han pasado por donde tú quieres llegar, que yo creo que es súper importante sí. y trabajar todo eso es súper guay. Y mira, esto no lo habíamos hablado y ahora aquí en el podcast por primera vez ha surgido, Aquí lo así tenemos. que súper guay. Vamos a conocerte también un poquito más, Martín, en algunas preguntas que solemos hacer a los invitados, que por ejemplo, saliendo un poco de todo esto, tu comida favorita La pizza. Y si es de pepperoni, mejor. de pepperoni. Sí, yo además, muchas veces, bueno, fui a Nápoles hace un año justamente, simplemente para comer pizza al mediodía y por la noche. Yo soy fanático número uno, o de las pizzas fritas, soy fanático número uno. Luego, Eh, comida india me encanta, tailandesa me encanta, comida sudamericana me encanta. Mucho sabor, muchas cosas diferentes. Pero si me pones qué comida es decir, qué es lo que yo podría comer 24/7, desayuno, almuerzo y cena, es pizza. Sí o sí. Ojo, el Buena pizza, pepperoni sí. típica de Nueva York, que estuve por ahí hace poco y ahí en Nueva York sí que es como la más tradicional de allí, aunque la napolitana no tiene absolutamente nada que ver con cómo hacen las pizzas ahí. La A mí me napolitana es gusta otro rollo. ¿Te eso gusta es. más la Eh, napolitana, imagino, no? a mí la napolitana. Es más, incluso en Florencia, yo en Florencia estuve buscando incluso pizzería napolitana, por Mm. eso, porque masa mucho, muy blandita. No puedo hablar ahora mismo de eso porque tengo hambre y Sí, si no, estás pues aquí empiezo a salivar. a las 12 y yo también soy de comer pronto y si nos Sí, sí, ponemos sí. aquí no paramos. Pero sí, yo también Sí, y cuando sí. fui a Italia, la verdad es que me tiré comiendo que al final dije, hostia, llevo comiendo aquí 4 o 5 días seguidos pizzas y habrá que Y pasa. comer algo diferente en algún momento. Pero allí es como full equip porque, Sí. bueno, es otra movida. Y sin verduras, Y además, allí. sí, menos o Hay qué. poquita verdura. Sí, Sí. en Italia es complicado encontrar una ensalada como tal. Es difícil. No es que sea difícil, pero que no hay tanta variedad de platos que te metan como verdura cruda como tal. Ahí Va. sí, hay guisada y tal, pero desde el punto de vista no, me costaba bastante encontrar ese tipo de comida y al final acababa saturado. Bueno, saturado. Te Sí. sentías pesado de comer siempre más o menos lo mismo. A mí sí que me pasó lo mismo. Sí que es verdad que yo no me acuerdo tanto porque hace ya unos años de eso, pero sí que es verdad que igual, aunque quisieras buscar otras opciones, acababas comiendo pasta o pizza porque habría menos opciones. Entonces sí que es verdad que no caí yo en eso, pero para que lo dices Mm. totalmente, te doy la razón. Y luego, mira, otra pregunta que hacemos, Martín, apodo. Si tienes algún apodo de tanto familiares, amigos, pareja, te dice cariñito mío, ¿qué te dicen? A O en el ver, trabajo, ¿alguien te dice algo? no, a ver, nada, decir, lo único que a lo mejor amigos míos, pero más en plan coña, o sea, más en plan coña, pero en momentos a lo mejor puntuales, de por ponernos un nombre así, bueno, no un nombre raro, sino a lo mejor en vez de Martín, como en modo bebé sería Patín, pero es a lo mejor en momentos puntuales y de coña, pero no Patín. tengo ningún mote. Patín, sí, de un patín, como si Sí, fuese un sí. patinete. Sí, sí, sí. Igual, sí, pero es lo único. No hay nada así que ningún apodo que yo tenga así diferente.
Bueno, pues patín ya es una voz, no sirve. Ya un avance. Y hobby fuera del deporte. Otra cosa también, está súper guay, nos encanta el deporte, estamos full equipo siempre con el deporte. Algo que seas friki de algo en concreto, así más, menos frecuente. A ver, me encanta viajar, eso sí que es verdad. Es más, uno de los motivos por el que nace Argos es un poco también por eso, porque me gustaría, es más, lo avanzo ya se lo estoy comentando a gente, me gustaría de aquí a un año pues estar X meses viviendo fuera. Si fuera me refiero, mi idea es Florencia porque es la ciudad de mis sueños, ya he estado allí 2 o 3 veces y me gustaría estar allí varios meses e irme moviendo por allí por Italia. Pero eso, viajar, comer bien y, por ejemplo, me encantan los deportes de motor. Lo que es Fórmula 1 me apasiona desde que era pequeño, o sea, desde que era chico. Estuve en Monza justamente en septiembre de este año pasado. Justo este fin de semana he estado en la carrera de motos de Jerez, en MotoGP, justamente este fin de semana. Eso me encanta. Eso me encanta. No Y sabía después también, lo del motor. sí, me encanta. ¿Y qué más? Friki, friki. ¿Y qué más has dicho? ¿Y también había algo más por ahí? Luego, por ejemplo, me gusta también como pasar momentos o tiempos tranquilos. Por ejemplo, me gusta bastante la montaña. Soy más de montaña que de playa. La playa me suele aburrir bastante. O sea, yo sería incapaz de estar más de 2 horas en la playa. O sea, no podría, por así decirlo. Más hobbies así que te pueda comentar aparte del deporte tal. Creo que esos son los Bueno, más... bastantes ya, ¿eh? Está bien. Si le dedicas un poquito de tiempo cada uno, ya tienes cosillas que hacer. Fuck. Complicado, sí, sí. Ya ves, ¿eh? Y te iba a decir, entonces cuando Alonso gane la 33, ¿qué tienes pensado hacer? Nada. A ver, es verdad que, por ejemplo, que yo soy alonsista porque recuerdo cuando empezó... claro, sí, a ver, y de Carlos Sainz también, pero es verdad que... Más, por ejemplo, tengo aquí una taza que si quieres hasta te la puedo enseñar, que me la regalaron unos amigos míos para mi cumpleaños, que era una taza de Fernando Alonso cuando estaba en McLaren hace ya unos años, que se le rompió el coche en Brasil y salía como en una silla con las manos aquí y los pies apoyados en un casco. Yeah. Entonces, hombre, yo creo que este año la va a ganar, pero hacer cosas así especiales no creo que haga, Ya, sí, nada. que ganar el campeonato y nada de eso, pero como toda la peña... Nada. O sea, yo sí que he seguido la Sí. Fórmula 1 cuando se televisaba, o sea, hace más Entre años 5. y tal, entre 5 tal, eso lo veía saco más de pequeño y a mí me encantaba, lo veía siempre, pero sí que es verdad que cuando se dejó de emitir y tal, yo ahí perdí bastante el este y también como a nivel españoles no hubo tanta posibilidad de competir, lo dejé un poco de lado, pero sí que he vibrado con Alonsito también. Sí, joder. Es que claro, esas salidas con el Renault y tal, eso era otra movida. Y el Lobato ahí contando tal, no sé qué. Qué risa, ¿eh? Lobato está enamorado. Sí, está candilado. Sí, le gustaría ser su pareja, seguramente. 100%. Mira, si quieres pasamos a las preguntas de la audiencia. Te comento porque hemos puesto, como este formato así un poco más diferente, hemos puesto tanto por nuestra parte como por tu parte. Si quieres te adelanto las dos que tenemos y luego me comentas tú, ¿vale? Vale. Pues mira, tenemos la primera de @egoi_9. Dice, entreno bien, pero por tema de mentalidad juego mal. ¿Qué puedo hacer? A ver, todo lo que es tema mentalidad, yo eso lo recomiendo siempre que lo trate un psicólogo. Muchas veces intentamos, o los profesionales, por ejemplo, en mi campo hay muchos entrenadores que también piensan que son psicólogos y nutricionistas y nos equivocamos. Entonces, si tú crees que tienes el talento, pero luego cuando vas a jugar no tienes esa confianza o tal, eso tiene que ser el psicólogo el que te analice, el que vea un poco qué es lo que te está fallando, en qué aspectos son los que te están generando ese tipo de ansiedades y tener herramientas. Entonces, ante esa pregunta, mi respuesta sería acude a un psicólogo especialista en rendimiento. Si te puedo recomendar uno, Bernat Cardel, que es un chico de Barcelona con el que tengo bastante conexión y que, bueno, que además también lleva atletas míos.
es mi consejo. Tengo pensado traerlo, lo estuve pensando también. Cuando pensé en profesionales, pensé los dos primeros en vosotros dos. Tengo pensado también Mira, a hablarle y demás y ver si lo podemos traer. Y me alegra mucho tu respuesta, me alegra mucho de que lo comentes así, porque yo pienso exactamente lo mismo. Para nada nos tenemos que pisar los profesionales los unos a los otros, porque hay muchísimos entrenadores que veo que no te hago nutrición, pero te ayudo con la nutrición y cosas así. Y al revés también, nutricionistas que no te llevo entrenamiento, pero mira esta tabla, no sé qué. Y es en plan, ¿no? Porque realmente no le vas a poder ayudar todo lo que va a poder ayudarle otro profesional que esté especializado y que sepa ayudarle de verdad. Entonces, para los profesionales que también nos estén escuchando, importante, si eres nutricionista, céntrate en eso, en ser el mejor en eso. Y si eres entrenador, lo mismo. Y si eres psicólogo, lo mismo. Y deriva. Y si no, haz como hacemos nosotros, tener un equipo alrededor tuyo que sepas, que confíes en ellos para no derivarlo o no decirle nada, sino decirle, vale, pues mira, yo tengo en el equipo a tal entrenador o tal psicólogo que te va a ayudar, claro, pero claro, tienes que derivarlo y construir un equipo que sepas en el que puedes eso es, confiar. Así que eso es. totalmente de acuerdo. Y bueno, lo que pasa es que la segunda pregunta es un poco lo mismo, pero si quieres la podemos enfocar de manera diferente porque dice @HJ18, dice cómo quitar el miedo a regatear o fallar, pero en vez de esto lo cambiamos y si quieres te pregunto cómo mejorar el regate, porque esto es algo como que a nivel visual es bastante bonito, interesante, como a muchos chavales y chavalas le molará cómo saber regatear porque es bastante vistoso. Entonces, ¿qué crees que es interesante para mejorar esa habilidad? Vale. Uno y número uno, fijarse en los grandes regateadores y entender por qué son así. Es decir, si nos fuésemos a años anteriores, bueno, no nos vamos a ir a años anteriores, es verdad que cada vez hay menos gente regateadora, básicamente porque están también ahí las escuelas de tecnificación que desde el punto de vista en cosas, si me valen en cosas, la están cagando. Hay entrenadores actuales que con la típica moda del control y pase también le están quitando la posibilidad al futbolista, al chaval, de enfrentarse a esos uno contra uno. Y no sé la edad de ese chico, pero si es joven, seguramente tenga mucho motivo que cuando él haya intentado algún tipo de regate, el entrenador o los que están alrededor le hayan hecho la bronca. Y yo creo que eso es algo más estructural, más algo que hay que intentar analizar de qué tipo de futbolista estamos construyendo y después también qué es lo que necesita el futbolista. Si nos vamos a la parte anterior a lo que he comentado de analizar a los buenos regatadores, si nos fijamos, por ejemplo, gente que tiene todo en mundo en mente, Vinicius, Ansu Fati, Rafinha, Dembélé, Neymar, todo este tipo de futbolistas, ninguna escuela de tecnificación le ha enseñado a regatear. Yeah. ¿Cómo han mejorado ese regate? Regateando, jugando en la calle. Además, había estudios de por qué son mejores técnicamente los brasileños que el resto. Pues porque se tiran horas y horas jugando. Mientras que el resto de futbolistas de Europa y tal, lo que hace es, van a un club, cuando son chicos juegan 2 días a la semana, 1 hora, mientras que los brasileños están jugando 7 horas a la semana. Y encima, tú además estás aquí en España y lo que haces es, venga, hoy toca posesión de un 5 contra 5 a 2 toques porque hay que mejorar la fluidez en el juego. Pero claro, eso te puede servir cuando ya son juveniles. Pero cuando niños infantiles, cadetes, prebenjamín, lo que necesita es que desarrolle, que sea atrevido, que encara, que haga 1 contra 1. Entonces, ¿qué les ha llevado a esos jugadores a estar ahí? Intentarlo muchas veces. Y encima, en esos países, lo que hace es jugar durante mucho tiempo 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3. Por tanto, cuantos menos jugadores haya compitiendo a la vez, tú más tiempo vas a estar interactuando con el balón y, por tanto, más control sobre el balón vas a tener. Si tú juegas siempre 11 contra 11, ¿cuánto tiempo tú vas a tener el balón en los pies? Y si encima no te dejan regatear, tenemos un problema. Ya que en ¿Vale? ningún Entonces, momento se practica, ¿no? De normal, más en España y demás, se juega más otro tipo y se aplican otro tipo de entrenamientos que no dejan fluir esa claro. creatividad ni ese momento de regate, ¿no? Sí, además yo por eso he tenido, no,
a ver, con los entrenadores con los que yo he trabajado no discusiones, pero porque además ya eran más grandes, pero sí que es verdad que en cantera, bueno, cuando yo cogía iban más a entrenar y justo antes iban infantiles, prebenjamines, benjamines, cadetes, etcétera. Y a los jugadores de más talento, incluso cuando hacían 1 contra 1, les prohibían hacer 1 contra 1. Incluso yo tenía un jugador que estaba jugando en primera ref, que es capitán de un equipo de primera ref que es muy bueno. Lo tenía yo en el equipo de tercera división de aquí. Él venía del Betis, estaba cedido. Y era un jugador súper virtuoso. O sea, a mí me encantaba. Y yo se lo decía, digo, es decir, para mí tú serías el eje, ¿vale? ¿Y qué pasaba? Era que se iba de 3 fácil. ¿Qué pasaba? Que le prohibían hacer eso. Digo, bueno, si tú te atraes que este futbolista porque su calidad, su capacidad es el 1 contra 1 o incluso el 1 contra 3 y se va, no lo restrinja, sino déjalo. Otra cosa es que tú intentas un regate en tu área, pero si lo estás intentando en la esquina de la contraria, lo peor es que pierda el balón, pero al igual que vas a perder también un balón si das un pase o un centro al área y te la despeja el rival. Entonces, hay que dejar, o por ejemplo, como dice Xavi, a partir de 3/4 los jugadores se tienen que atrever y tienen que intentar hacer 1 contra 1 y que el entrenador, en vez de echarle las broncas por si pierden el balón, lo que tiene que hacer es aplaudirle, porque seguramente la siguiente vez va a ir con más confianza y va a conseguir acciones realmente diferenciales. Creo que la confianza no viene solo de la persona, sino también de todo tu entorno, de que te comentan cuando haces esa acción. Entonces también es importante pues tener eso en cuenta y bueno, yo creo que muchos jugadores y jugadoras de fútbol que te están escuchando pues por lo menos saben otra opinión que igual sus entrenadores no tienen la misma, pero bueno, al menos saben que tampoco es que se están equivocando, sino que en el entorno que están, pues lo que se valoran ahora mismo son otras cosas y que bueno, que hay otras posibilidades. Una cosa importante, y eso lo dijo, no sé si fue Guardiola o lo dijo alguien, es que los mejores entrenadores también tendrían que estar en la base, que es donde se crea un jugador. ¿Qué pasa? Que lo que se suele hacer es los entrenadores más básicos o con menos estudios, que al final, bueno, pues hacen eso por hobby, trabajan en otra cosa y lo hacen por hobby, tienen el título de entrenador nivel 1 o el de monitor. Ellos hacen lo que ellos ven en la élite. Vale, pues el élite se ve esto, pero claro, tú necesitas entrenadores que realmente sean conscientes del proceso de aprendizaje motor y de aprendizaje táctico desde la base hasta que lleguen arriba. Es que, ¿cuántos jugadores de regate hay ahora mismo en España? Es que te hablo de Ansu Fati, te hablo de Adama Traoré, te hablo de Nico Williams y además los 3 tienen un componente biológico idéntico. ¿Vale? Que es que eso también predetermina que sean más rápido y más explosivo. Pero ¿cuántos jugadores? Antes había muchísimos jugadores españoles con 1 contra 1. Estaba Joaquín, estaba Vicente, estaba Echeverría, había gente brutal en el 1 contra 1. Cosa que ya pues, ha desaparecido por cómo se están haciendo las cosas en la base. Bueno, pues mira, nos quedamos con eso. Y... Ostras, ya me he perdido porque ya no sabe. Creo que. Vale, te toca, pero mira, he quedado con el este. Además, me ha recordado como jugadores así antiguos de tal, del Valencia y tal. Y me ha hecho gracia. Vamos con tus preguntas de la audiencia. Si te han dejado alguna pregunta por ahí que hayas visto que era interesante para que podamos contestar en la parte de nutrición. Sí. Vale, pues una temática, además, un futbolista que justamente acaba de empezar a trabajar con nosotros, nos preguntaba. ¿Qué consideras que es más importante? ¿Comer antes de un partido o de un entrenamiento? Vale, antes de un partido o de un entrenamiento. Bueno, sí, sería parecido teniendo en cuenta que ambos serían de alta intensidad, teniendo en cuenta que es un entrenamiento de alta intensidad. Ahí lo más importante sobre todo es que lo primero que te siente bien. Es decir, que te siente bien y que llegues al entrenamiento o al partido a nivel gastrointestinal sin molestias, sin pesadez. Entonces sería buscar sobre todo opciones ricas en hidrato de carbono porque es el combustible principal de futbolista, que son las acciones de alta intensidad, que eso también lo comentarás tú también, que cada vez son más importantes y demás en el fútbol. Entonces buscaríamos eso, opciones que fueran de más o menos fácil digestión, teniendo en cuenta, dependiendo del tiempo que tiene entre esa ingesta y el partido o el entrenamiento, que eso habría que
tenerlo en cuenta también. Pero eso, buscaríamos opciones con una cantidad moderada de proteína. Nos puede servir alrededor de 20-25 gramos de proteína, ya sería suficiente para producir una síntesis proteica muscular correcta, que también nos va a ayudar después a la recuperación temprana. Y luego meter una cantidad de carbohidratos, pues a lo mejor alrededor de 1 gramo de carbohidrato por kilogramo de peso del deportista. Aproximadamente se puede jugar más o menos de eso, dependiendo también de cómo lo tolera la persona. Entonces podemos buscar pues muchas opciones diferentes. Tenemos desde bocadillos hasta podemos jugar con avena, cereales, incluir también algo de fruta para también, aparte de glucosa o polímeros de glucosa, incluir algo de fructosa y también tener esa fuente energética que va por otro lado también a nivel intestinal. Y pues tenemos de todo tipo. Si queremos tener algo, si tenemos menos tiempo, pues podemos meter algo más tipo batido, algo más tipo papilla, que sea incluso ya más predigerido. Entonces habría que ver la cantidad de tiempo y luego sobre todo eso, centrarnos en la parte de hidrato de carbono y que le siente bien y no probar nada que no haya probado, sobre todo de cara a los partidos. Vale, perfecto. Pues esa era. Espero Además, bueno, yo creo que ahí, por ejemplo, lo que muchas veces ha pasado, yo tengo futbolistas que lo han hecho, y le he dicho, pero ¿por qué haces eso? ¿Por qué pruebas en un partido? Es el hecho de probar cosas que han visto en internet justamente en el partido. Es decir, vale que sea parado un momento antes de un partido, pero no, si tú no estás acostumbrado a la cafeína, no te metas cafeína sin haberla probado antes, justo antes de un partido. Que te puedes quedar en el cuarto baño el partido entero. Entonces, intentad un poco eso, ese mensaje, pues bueno, que se quede más o menos claro. Totalmente, es que mucha gente, tanto en tema de partidos y más, claro, es como el momento clave, el momento importante, entonces es como, ahora en este preciso momento queda 1 hora para el partido, quiero hacer algo para que realmente cambie todo, cuando el trabajo viene de todo el entrenamiento que has hecho durante la semana, Claro. de cómo has comido durante toda la semana, de que hayas recuperado, de que estés bien, que hayas hecho una carga si tocaba hacerla bien, si hayas tomado la suplementación correcta que te haya dicho el nutricionista, y ahí harás lo mejor posible que puedas, pero no busca en ese instante la fórmula mágica pensando que vas a cambiar, porque lo único que vas a hacer es las posibilidades más de fracasar o de empeorar el rendimiento más que subirlo. Correcto. Entonces, si quieres, pasamos aquí también a otra cosa para la audiencia, que como nunca hemos hecho esta parte con profesionales, he pensado plantear tanto 5 preguntas que hacer yo al entrevistado, en este caso a Martín, y que él luego me haga 5 con las preguntas que yo pienso y que él piensa que son más interesantes a poder resolver para, en este caso, pues sobre todo dedicado a futbolistas. Entonces, si quieres, te pregunto yo primero, te pregunto las 5 y luego al revés. ¿Vale? Sí, vale. Vale, pues voy con las preguntas, a ver si sabes responder. Mira, la pregunta es la importancia del entrenamiento externo en futbolistas. Vale, es decir, de que el futbolista tenga a un preparador físico externo, ¿no? Claro, aparte de lo que entrena en el equipo, con el equipo, tener, por ejemplo, con una persona como tú, entrenador personal a nivel online o como sea, que le permita trabajar fuera de lo que son sus 2, 3, bueno, dependiendo depende. del nivel, va a tener más días o menos días. Una persona que le sepa, según esa cantidad de entrenamiento que tenga la semana, ajustar pues más entrenamiento de fuerza o específico para mejorar ciertos aspectos. Pues mira, yo esta pregunta te la tenía planteada a ti también, ¿vale? Más o menos igual. Entonces, te cuento. Obviamente que yo siempre recomiendo es más, cuando yo era preparador físico del club, también recomendaba a los futbolistas que si podían tener un apoyo externo, mejor. Obviamente siempre en conexión conmigo, pero es mucho mejor. ¿Por qué? Cuando tú eres preparador físico del club, tú no puedes atender las necesidades individuales de cada futbolista al 100%. ¿Por qué? Porque tú tienes además que planificar lo que es el trabajo de campo con el entrenador. Es decir, siempre hay reuniones entre el cuerpo técnico para ver un poco cuál es el tipo de trabajo, el técnico táctico que quiere el entrenador y después cómo eso amoldarlo al trabajo físico que tú quieres meter en base a esa semana. Entonces, es imposible que un solo preparador físico pueda llevar el trabajo individual de los 22 futbolistas o 20 futbolistas, 18 futbolistas, las futbolistas que haya en un equipo, de manera individualizada y para que cada uno tenga su trabajo totalmente que le va a hacer mejorar, ¿vale? ¿Qué es lo que se suele hacer en el equipo? Pues se suele hacer un trabajo genérico, ¿vale? Hablamos de preventivo, aunque, bueno, hablamos de preventivo. Lo que se suele hacer, ¿qué es? ¿Vale? Pues
activo isquio, activo aductores, activo cuádriceps, todo es igual y más o menos hacemos algo. Ahora, ¿eso te sirve? Bueno, si quieres sacar un examen, sí. Yeah. Ahora, que quieres ir a por un 10, tendrás que saber qué es lo que necesita cada futbolista, ver un poco la evolución de carga individual de cada uno y meterle aparte un trabajo específico a cada uno. El fútbol no solo se trata de meter la pelotita, como se habla, ¿no? Sino para meter esa pelotita hay desmarque en ruptura, hay saltos, hay choques, hay golpeos, hay cosas que cada mínima acción tú la hagas mejor que el resto, va a hacer que tú tengas más posibilidad de tener éxito en esas acciones. Por tanto, el trabajo externo, por ejemplo, en mi caso, lo que hacemos es ver muy bien, la carga de entrenamiento que tiene el futbolista durante la semana, tanto con mis entrenamientos como con los entrenamientos del equipo, ver qué carga externa le ha supuesto eso, ver también, qué carga interna le ha supuesto eso, ver también cuál es la percepción del esfuerzo que él ha tenido en cada sesión de entrenamiento, ver si ha tenido molestias y tener también un control de todas las habilidades que estamos trabajando. Para mí son el sprint, el salto, los cambios de dirección y ya en pretemporada también tendríamos que estar hablando de la resistencia intermitente. Entonces, una vez que tienes valorado todo eso, ya es ver a cada uno en qué rango está o qué posibilidad tiene de mejorar cada una y meter ese trabajo de fuerza, de mecánica de movimiento, de resistencia, de pliometría, específico a cada uno para intentar que un futbolista pueda conseguir su mejor versión de su genética o de lo que él podría llegar a ser. Entonces, esa es un poco la diferencia. Si te quieres quedar en lo mínimo, pues no hagas nada. Si quieres realmente que cuando te retires del fútbol no tener esa comedura de cabeza de, ay, ¿y si hubiera hecho? Pues para eso estamos nosotros, para que cuando te retires no tengas ese pensamiento de, ¿y si hubiera hecho? Totalmente, es lo que comentabas tú del volumen de cantidad que tiene la persona que está trabajando en el equipo y que, bueno, que lo puede hacer bien, pero claro, obviamente es como, vale, voy a plantear lo básico para que todos lo hagan igual y no romperlos y que tire hacia adelante la cosa. Pero claro, cada persona tiene una vida diferente, tiene una posición diferente, que tiene que trabajar diferente y cada persona tiene unas habilidades que son físicas y de todo tipo, que tiene mejores, igual tienes que potenciar otra parte o tienes que seguir potenciando esa para que sea una persona clave en cierta velocidad o lo que sea, que yo no, como no soy entrenador tampoco entiendo del todo, pero claro, 100% transcribo todas tus palabras. ¿Tiro a la segunda? Sí, si quieres tirar ya la segunda, la vas a tirar. Si quieres hacemos las 5 y luego hacemos las otras 5. Mira, pues hablando de, por ejemplo, lo que estamos hablando de tema de capacidades físicas, te quería preguntar, porque yo también lo desconozco y creo que es interesante. ¿Cuál es la capacidad física que es más importante en el fútbol? Porque puede ser la fuerza, la velocidad, los cambios de ritmo que estabas comentando. ¿Qué crees que es lo que marca la diferencia actualmente? A nivel físico, la velocidad. 100%. A nivel físico. Luego, obviamente, esa velocidad la tienes que llevar de la mano de otra serie de cosas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Digo, si un jugador como Odonkor, que a lo mejor muchos de vosotros no lo conocéis, si no buscarlo en la Wikipedia, es un futbolista, creo que era holandés, que estuvo jugando en el Betis, no sé si estuvo una temporada, o menos de una temporada. Él solo sabía correr. Y además, llegó a jugar a la selección. Olvídate de que de un pase, olvídate de centrar un balón, olvídate de tirar portería, él solo sabía correr. Y con eso llegó a Primera División. Obviamente, bueno, llegó a lo que llegó, pero llegó mucho más que cualquier persona de la que seguramente nos escuche. ¿Qué pasa? Que la velocidad, cuando tú haces un desmarque en ruptura si eres un delantero, el tener simplemente el ganar 2 metros en los primeros 5 o 8 metros, que es lo que se puede conseguir o lo que se puede mejorar, eso ya te permite llegar al balón por delante del defensa. Entonces ya tienes esa posibilidad de que cuando te llegue el balón puedas rematar. Incluso que al llegar tan pronto o mucho antes que el defensa, tenga incluso tiempo para pensar qué es lo que hago con el balón. Yeah. Sin embargo, si tú no tienes esa velocidad, por muy bien que tengas un desmarque en estructura, si el defensa es más rápido que tú, va a llegarte. Entonces, olvídate de tener constantemente situaciones de gol, salvo que se equivoque el defensa, que eso es lo que le suele pasar a muchos delanteros. El defensa pues no está acertado, se despista y lo hago, vale. Luego, cuando hago un desmarque hacia la banda, exactamente igual. Tú necesitas tener ese plus de velocidad para que el lateral no te llegue.
incluso si estás o ser un centrocampista y quieres hacer un desmarque en ruptura para recibir el balón, exactamente igual. Cuando haces incluso un contraataque, yo creo que aquí todo el mundo ha visto en el Mundial de Qatar o incluso partidos anteriores, Francia, cuando salía a la contra eran aviones, o el Real Madrid. Yeah. Cuando el Real Madrid tenía a Cristiano, a Benzema arriba, imagínate, o por ejemplo ahora, en Madrid, cuando se pone Rodrigo, Vinicius y Benzema a correr, o con Valverde, ¿quién es el que lo coge? Porque es que hay muchos que no lo cogen, ¿vale? Entonces, luego, la fuerza realmente te va a ayudar a mejorar esa velocidad, ¿vale? Pero a mí no me sirve de nada que tú levantes sentadillas 200 kilos si tú después de 200 kilos no sabes transferirlo al Aplicarla. sprint. Correcto. Claro, efectivamente, está eso. Entonces, el trabajo de fuerza está muy bien, pero tiene que tener sentido con lo que después tú quieres aplicar con ese entrenamiento de fuerza, ¿vale? Obviamente, el trabajo de fuerza base yo lo utilizo siempre, sentadillas que son muy total, pero como un trabajo base. Luego eso hay que saber llevarlo a mejorar ese sprint. Y para mejorar ese sprint, primero tenemos que trabajar ese movimiento de sprint, ver cómo el futbolista corre. Y a partir de mejorar ese movimiento, vas a mejorar muy rápido y bastante esa velocidad. Incluso los futbolistas nuestros han llegado a mejorar hasta un 30% en 40 metros. Y básicamente, ¿por qué mejoran tan rápido al principio? Pues porque primero analizamos muy bien cómo corre, simplemente a mejorar esa eficiencia en el movimiento, ya consiguen que puedan mejorar así. Y después ya pues, le metemos todo el trabajo de fuerza que hay que meterle. Todo el trabajo que planteas y que muchos deportistas que están escuchando seguro que ni se habían planteado la posibilidad de que podían hacer todo esto y que como tú dices es tan importante y es que es eso, a nivel de velocidad pues te permite ahí ya marcar la diferencia y tener muchas mayores facilidades en el campo de luego tomar otras decisiones. Entonces, bueno, yo creo que... Claro. Que vamos a aportar mucho en el podcast de hoy. Como digo, vamos a aportar doble. Así que lo veo súper guay lo que has comentado. Luego saber aplicarlo y cómo hacer los ejercicios correctos del sprint. Que yo te veo en tu Instagram y veo cómo trabajas todos, cómo correr, ¿no? Cómo correr mejor para aplicar esa fuerza. Coméntame. No, que ahí lo único que hay que decir. Eso sirve tanto para atacantes como para defensa. La única persona que yo considero que es no que es que se lo pueda ahorrar, sino que se puede permitir ser lento es Busquets. Porque a nivel táctico se sabe situar, entonces te va a llegar a todo, pero te va a llegar a todo porque sabe o tiene una velocidad de pensamiento mucho mayor que el resto. Pero si tú no tienes esa velocidad de pensamiento, que es la mayoría, o corres más que el resto o la tienes cruda. Ok, te mola Busquets, ¿no? Va. A mí me encanta, sí. Mira, vamos a por la tercera que tengo aquí apuntada. ¿Cómo reducir el riesgo de lesión? Que esto también lo vemos muchísimo. Yo también, tanto en el fútbol como a nivel de baloncesto, que también lo sigo, es súper frecuente con todo el rato partidos, entrenamientos y demás, que los grandes deportistas se rompen y claro, esto es un desastre. Entonces, ¿cómo podrían reducir los futbolistas su riesgo de lesión para que no ocurra esto? Claro. Obviamente, cuando hablamos de lesiones, yo creo, bueno, hay una cosa que hay que decir. No se puede prevenir como tal una lesión, es decir, es imposible que tú puedas prevenir una lesión al 100%. Ya sea isquiotibial, ya sea por mucho que comas perfecto, duermas perfecto, descanses perfecto, lo hagas todo bien, porque hay casos, por ejemplo, el otro día tuvo, bueno, un futbolista mío de los profesionales tuvo un pinchacito en un movimiento en el que además no se suele producir eso, sí. Y dice, o sea, es que llevamos todo perfecto, no me sentía nada, pero hay veces que esas cosas ocurren. Pero claro, son momentos puntuales. Ahora, para intentar reducir al máximo ese riesgo de lesión, lo primero es que tengamos una buena base. ¿Eso qué es? El descanso, una buena alimentación y que tengamos un trabajo detrás en condiciones. Es decir, que seamos al menos fuertes, sí, para por lo menos tener el mínimo, pues mira, si no me quiero complicar la vida, que haga un buen trabajo de fuerza basiquito para por lo menos que mi estructura me aguante, sí. Es decir, si no podemos ahora mismo permitirnos el lujo, o el lujo no, sino, o ahora mismo queremos empezar con esto, bueno, si haces un trabajo de fuerza, por lo menos el isquio, si nos ponemos a hablar del isquio, te va a aguantar un poquito más que si no hubieras hecho nada. Ahora, lo ideal sería primero ver los movimientos, ¿vale? Es decir, si el isquio se rompe más en el sprint,
Pero bueno, porque hay también un mayor pelvic tilt, hay más tensión del isquio en ese movimiento. Lo primero que tenemos que hacer es ver cómo ocurre esa persona, modificarle ese trabajo de técnica de carrera para que ese isquio sufra menos. Igual pasa si hablamos del ligamento cruzado anterior, que casi siempre son en las caídas, en las recesiones a una pierna, tanto frontales como laterales, trabajar esas recesiones para que esa rodilla se anticipe mucho mejor a esos movimientos, con el aductor Perdona exactamente igual. que te corte, Martín, en la caída, eso lo he escuchado ahora bastante, como que se trabaja cómo caer, ¿no? Claro, claro. Se debería trabajar, se debería trabajar eso. Es decir, eso se llaman los preplíos o los drop squat, perdón. Eso te sirve porque antes solamente el entrenamiento de fuerza, o el entrenamiento que se hacía, además se sigue haciendo en muchos sitios, sentadilla, es dominada, es triple salto y es cargada de fuerza en muchos sitios y que se sigue haciendo. Tú necesitas primero a la persona enseñarle qué es o cómo tiene que moverse, sobre todo cómo mejorar sus movimientos, para a partir de ahí ser más eficiente, disminuir el riesgo de lesión y después que ese movimiento sea mucho más explosivo y mucho más rápido. Entonces ahí tienes un combo perfecto. Por eso mismo es lo que hablamos en Argos. Primero queremos mejorar tu movimiento y después potenciarlo. Y por eso los futbolistas mejoran lo que mejoran. Y después también el riesgo de lesión está ahí. Yo para qué quiero levantar 200 kilos en sentadillas, pero si después cuando voy a caer en una pierna no sé caer una pierna o mi rodilla es súper inestable. Entonces ese tipo de cosas hay que trabajarlo al 100%. ¿Y qué pasa? Yo ahí daría siempre un matiz. Que alguien te valore. Cómo te mueves, cómo lo tienes, cómo ejecutas cada acción importante y corregir de todos esos movimientos. Eso es lo más importante que yo diría a raíz de disminuir el riesgo de lesión. Qué guay, porque no es poco, porque claro, la típica respuesta de primera es como el entrenamiento de fuerza y ya está, pero has comentado bastantes cosas diferentes de cómo vernos y demás, así que súper guay. Y mira, pasamos a la cuarta tengo por aquí, ¿por qué el entrenamiento online? Porque tú ahora has cambiado el online, estás haciendo más presencial y ya te has dedicado más a la parte online, que también querías viajar y demás. ¿Cómo el entrenamiento tú también online puedes hacer que la persona mejore y por qué piensas que es la mejor forma de que vaya mejorando cada año el futbolista? Vale, hay muchos motivos, obviamente. Si yo fuese futbolista súper profesional que ganara un dineral, pues como tienen muchos, lo ideal que sería tener a una persona viviendo contigo, pero claro, ¿cuánto te cuesta eso? 8.000 euros al mes. O, claro, eso es si hablamos de un profesional. ¿Qué pasa? Que en el mundo presencial hay varios problemas. Uno, que tienes que encontrar a una persona en la localidad en la que tú estás viviendo que realmente trabaje como realmente hay que trabajar. En la mayoría de veces, es decir, entrenadores personales buenos hay muchos. Ahora, que realmente sepan trabajar las cosas que hay que trabajar en el fútbol, no hay tanto. ¿Vale? Entonces, el problema ahí es encontrar en cada localidad personas que realmente lleven más o menos una misma línea de trabajo o que entrenen como realmente hay que trabajar. Después, otro problema del entrenamiento presencial, que te digo, yo sigo aún con algunos de ellos, es que el deportista se tiene que adaptar a tus horarios. Es decir, si yo no tengo hueco ni lunes, ni miércoles, ni viernes de 5 a 6, por mucho que sean tus huecos, tú no vas a poder entrenar conmigo. Yeah, Y es lo que hay. O si mis únicos huecos que hay son en entrenamientos grupales, pues vas a tener que entrenar grupal, por mucho que intente individualizarte el trabajo, pero tú vas a tener que adaptarte a eso. O sea, no podemos decir, no, yo es que tengo estos horarios, total, no. Luego también es verdad que lo que cuesta, es decir, si comparamos mismo número de sesiones que hacemos al mes online y presencial, el coste es muy superior, el de presencial. Por hacerte, vamos, yo aquí puedo hablar perfectamente de números sin problema. Yo, por ejemplo, la hora presencial la tengo a 55 euros. Entonces, si tú quieres trabajar conmigo 20 sesiones al mes, multiplica. Sale por más de 2.000 euros al mes. Lo que saldría a trabajar conmigo 4 sesiones de entrenamiento al mes. ¿Vale? A nivel online no llega ahí. O sea, ni mucho menos. No, está en torno a los 200, un poquito menos de los 200. Entonces, claro, dice, voy a tener un plan totalmente adaptado a mí. Es verdad que la persona no va a estar cada segundo conmigo, pero los que ya estamos con deportistas sabemos que cuando estamos con ellos, la mayoría de veces no tenemos prácticamente que corregirles nada.
porque ya saben moverse. Entonces, al principio va a costar un poquito más como que coja esa dinámica, pero la mayoría de veces estamos hablando con ellos desde la vida, desde las vacaciones, de, oye, mira, me controla un poquito más este movimiento, pero no hay que estar tan pendiente de ellos. Y después también la posibilidad de tú elegir con quién quieres trabajar. Es decir, si tú eres de Venezuela y te gusta la forma en la que trabajo yo, tú vas a poder contratar conmigo o que yo te entrene. Independientemente que tú vivas en una aldea, o en una aldea, bueno, de Venezuela o de España, donde sea, en un pueblo de 50 personas y solo tengas un gimnasio básico. Tú vas a poder entrenar con quien tú quieras, sin que dependas de quién hay cerca. Y después también que si tú, por ejemplo, ahora estás viviendo, por ejemplo, como tenía ahora caso, ¿no? De que estaban jugando en un equipo y en Navidad han salido a otro. No te cambia nada. El trabajo, la línea de trabajo va a ser la misma. Si tú ahora no te haces buscar otro entrenador ahora que te cuadre, ahora intentar, sino tú vas a tener un trabajo continuo y a lo mejor las primeras semanas te va a costar más coger esa dinámica, pero después ya vas a poder trabajar exactamente igual. Y después también el control que vamos a tener al hacerlo a nivel online. Si hay un buen trabajo hecho, una buena planilla hecha, un buen software creado para controlar eso, es mucho mayor que el de presencial. Digamos que vas a poder entrenar o también la nutrición o lo que sea de manera constante con una persona que quieres trabajar con él porque has visto y sabes que es bueno, y luego no te vas a tener que, si cambias de equipo o lo que sea, de repente cambiar a otra metodología totalmente diferente, el lío de tener que cambiarte de una cosa a otra, que luego no te guste y que no sepas dónde encontrarlo. O sea, que te facilita mucho la disponibilidad y el mantener un trabajo constante sin problemas de horarios y de espacios. Claro, esa es otra, claro. Tú, por ejemplo, en el online lo que yo hago es, además le digo a los jugadores, decirme cuándo entrenáis con el equipo, cuándo jugáis, contra quién jugáis, si trabajáis o si no trabajáis, qué huecos tenéis, y yo te adapto el entrenamiento a las horas y a los días que tú puedes entrenar. Es decir, si hay gente, por ejemplo, que entrena a las 7 de la mañana, obviamente presencial conmigo no vas a entrenar a las 7 de la mañana. Pero tú online sí lo puedes hacer. Oye, pues toma a las 7 de la mañana. ¿Tú qué quieres a las 7? A las 7. ¿Quieres a las 8? A las 8. Entonces yo te lo voy adaptando un poco a eso. Y sobre todo es también que tú ya creas un equipo. ¿Sabes? Al final, por ejemplo, hay muchos jugadores que de una temporada a otra cambian de club o lo que sea. Ahora tú encuentras otra vez a esa persona que realmente te entienda, que sepa tu historial. Por ejemplo, yo con Luis, ¿no? Que Luis, desde que lo conozco, estuvo en el Jaén, estuvo en el Elche, ha estado en Tenerife y después ha estado en Valladolid. Yo con ella tengo una relación que ya me sé todo su vida. Entonces, imagínate tú estar constantemente cambiando de persona de confianza cada 5 meses. Al final, repetir lo mismo o intentar que te entienda o que sepa cómo estás cada día es complicado. Y si tú ya creas un eso de unión fuerte, pues eso ya, vamos, lo tiene ganado. Totalmente, lo que siempre hablamos en Nutrición Rendimiento, que vamos más allá de la relación de deportista, nutricionista, entrenador, etcétera, sino es formar un equipo, un apoyo y mucho más allá de poder hablar de cualquier cosa, y a partir de eso es cuando mejor van a venir los resultados. Sí, totalmente. Y vamos a la última que tengo por aquí. ¿Qué aspectos debe tener un entrenamiento para que realmente genere cambios en el futbolista? ¿Cuáles son los aspectos que más tú controlas? ¿Qué factores son los más importantes? Vale, es decir, si nuestro objetivo es mejorar el rendimiento, que al final es para lo que yo creo que cada uno enfoca lo que hace fuera de campo, es decir, si yo invierto un tiempo en entrenar es porque quiero unos resultados, si no, no haría nada, ¿no? Yo me centraría fundamentalmente primero en mejorar las mecánicas de movimiento básica, es decir, en aprender, es decir, o en llevar a mi cuerpo a mejorar ese movimiento de aceleración, ese movimiento de velocidad máxima, a los diferentes cambios de dirección que hay, los abiertos, los cerrados, etcétera. Y también, bueno, eso es en cuanto a movimiento. Y después también, aparte de eso, pues trabajar lo que es la fuerza, tanto la fuerza básica general que nos va a servir como base, lo que es sentadilla, peso muerto, hip thrust, rack pull, ese tipo de trabajo, como ya trabajo un poquito más que tenga sentido con el movimiento que quiero mejorar. Yo, por ejemplo, cuando hago las sesiones de trabajo, nunca las hago de, vale, cadena anterior, cadena posterior, tirones o tracciones, sino este día es, por ejemplo, trabajo de fundamento y de fuerza del vector vertical. El vector vertical me va a servir más para lo que es el trabajo de velocidad máxima, de salto.
este es un trabajo más de vector horizontal, que es más, o sea, trabajar cosas que tengan que ver con la aceleración, tanto en movimientos como en trabajo de fuerza. Esto es trabajo de fundamento y de fuerza multidireccional. Todo eso irlo metiendo ahí. Y después también, bueno, entonces, mecánica de movimiento, fuerza, luego resistencia intermitente, HIIT y pliometría. Vale. Bastantes factores y piensas que o sea, hay que trabajar un poquito todos, ¿no? Dependiendo de la persona, claro. Vale. Por ejemplo, yo tengo un chico que se mueve muy bien, pero lo que le faltaba era la fuerza, pues entonces hay que trabajar eso. Hay otros que tienen muchísima fuerza, pero no tienen, o sea, a la hora de moverse, no tienen una buena agilidad, no tienen una buena fluidez. Entonces, en base a qué es lo que necesita cada uno, ir trabajando ese tipo de cosas. Pero claro, habría que individualizar Claro, el trabajo. como siempre, está claro, está claro. Efectivamente. Ok, bueno, Pues si sí, tienes que comentar alguna cosa más por ahí, si no, si quieres pasamos a que me preguntes tú las preguntas, a ver si sé responder. Bueno, son complicadas, ¿eh? A ver, la primera ya me la has dicho tú, que así era de qué diferencia hay entre el nutricionista del equipo y lo que hacéis vosotros, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre lo que te puede hacer el nutri del club o lo que hacéis vosotros? Vale, esto es algo que nos pasa muchísimo con los deportistas que trabajamos, que me dicen, no, sí, yo tenía un nutricionista en el equipo, pero claro, me mandaba una dieta base que no tenía ningún sentido con mis horarios, con mi trabajo, con nada de lo que tampoco estaba consiguiendo el objetivo, no hablaba con él, no tenía ningún tipo de contacto y claro, viene a nosotros buscando algo totalmente diferente. Que esto es algo mira, tengo una historia que de hecho que nunca he contado, que un equipo de lo más alto de Europa en la Liga ACB me contactó y me comentó de poder trabajar con ellos. Y me dijeron, tienes que llevar el equipo principal, tienes que llevar los juniors, tienes que llevar todo y es en plan. Entonces, como que bueno, por Claro. X o por Y no lo acepté, pero era en plan, como tengo que llevar a tantísimas personas, tendría que haber hecho lo que suelen hacer los nutricionistas que trabajan en los equipos, que obviamente lo harán todo lo mejor que puedan dentro de la disponibilidad de tiempo y de los materiales que puedan hacer, que es básicamente pues plantear plantillas para determinados objetivos o determinadas personas. Pero claro, no tiene absolutamente nada que ver de preparar algo personalizado, de tener algún contacto continuo y de crear un equipo con esa persona y poder ir viendo constantemente, conforme vayan pasando las semanas, los obstáculos que tiene esa persona, porque no solo es la teoría, tú me puedes decir que perfecto, entrenas tantos días, que haces tantas comidas y demás, pero luego en el día a día siempre van a surgir obstáculos, que es lo normal, y entonces para eso es el contacto continuo, para resolverlo y darte estrategias de cómo mejorar en cada aspecto. Entonces eso es algo que marca la diferencia y sobre todo eso, yo lo que creo que marca la diferencia sobre todo es la disponibilidad que hablábamos también antes de tiempo, de poder hablar con la persona y de crear ese equipo y luego de personalizarlo muchísimo más, obviamente, sabiendo lo que va a hacer Claro. la persona, sus entrenamientos, su partido, sus gustos personales, porque muchas veces también me vienen y me dicen, lo primero que le dije es que no me gusta el chocolate, me lo invento. O cualquier cosa. Me dice, la primera preparación lo que tenía en esto era chocolate, imagínate, ¿sabes? Entonces ahí hay que adaptarlo todo para que realmente la persona también no solo consiga mejorar el rendimiento que lo va a hacer, sino que además disfrute Claro. haciéndolo y que sea para poder plantearlo para toda la temporada y para cada objetivo. Vale. Clarísimo. Porque sí, es un poco parecido Vale. a lo que tú comentabas Sí, desde la parte de la sí. nutrición, pero es un poco lo mismo, sí. Claro, al final es un poco que vas a tener mucho más control cuando trabajas con alguien externo que cuando el nutri del club que tiene a 500 personas. Es más, en tu caso, además lo sé que salvo, bueno, en fútbol a lo mejor sí que es verdad que hay un nutri de primer equipo y otro del B hacia abajo, bueno, lo que es cantera, ¿no? Pero claro, si además te dicen, no, es que tienes que coger primer equipo, el B y encima junior para abajo. Claro, ¿Cómo haces tú eso? Es imposible, no pues sí. tiene sentido. Además, seguramente también te pediría incluso que hicieras los menús de los partidos, ¿no? O que aconsejaras, ¿no? Me dijeron un poco de todo. A mí lo que me llamó la atención, aparte de hacer charlas y demás, era como que tenía que llevar acá al equipo principal y luego como a todo lo de abajo también. Y fue en plan,
yo pensé que es imposible porque en mi mente, como llevo trabajando 6 años de esta forma, totalmente adaptada y personalizada, que me lleva mucho tiempo para cada persona, no entendí cómo se iba a hacer, pero bueno, que ya te digo que por X o por Y no, las condiciones de todo no... preferiría lo que estaba haciendo ahora y lo que sigo haciendo ahora 1000 millones de veces, de poder centrarme en cada persona y que realmente conseguir al 100% prácticamente que vaya a mejorar y que se vaya a encontrar mejor y que todo vaya mejor, que a ir allí y pues hacer todo a medias. Que yo entiendo que, bueno, Totalmente. si eres una persona que está trabajando ahora mismo, si hay una persona que nos está escuchando que es nutricionista o entrenador de equipos, sabemos que estás haciendo lo mejor que puedes, pero obviamente no se puede comparar. Claro. Vale. Luego, claro, muchas veces, claro, lo que hace la gente, o por ejemplo, en mi caso también lo que hace es, no, Martín, yo solo quiero entrenar contigo en pretemporada un mesecito porque es el tiempo justo para eso, ¿vale? Entonces, claro, yo se lo digo siempre, digo, a partir de ahora no voy a trabajar así porque no tiene sentido que yo te haga un trabajo de un mes, porque en un mes sí, va a poder activar ciertas cosas y va a poder más o menos llegar más o menos bien a pretemporada. Pero tú no puedes basar el trabajo que haces en un mes para toda la temporada. Entonces, para mí es súper importante el trabajo a medio y largo plazo, mínimo 4 meses de trabajo. Entonces, en tu caso, ¿qué importancia tiene el trabajar con un nutricionista no solamente durante 2-3 semanas o durante un mes previo a una competición, sino durante todo un año? Yo siempre lo comento a nuestros deportistas. Nosotros trabajamos siempre o trimestres o semestrales, de 3 meses en 3 meses o 6 meses en 6 meses. Y siempre recomendamos que mínimo tienes que trabajar 6 meses, un año. Y siempre explicamos el por qué. Y es que para todo deportista, si nos centramos, como estamos hablando del fútbol, hay diferentes etapas. Tenemos la etapa de la temporada, tenemos la etapa de la postemporada, también tenemos momentos así un poco más diferentes, que pueda ser, por ejemplo, imagínate Pascua, que pueda ser verano, que pueda ser las Navidades. Y nuestro objetivo principal es que estés el tiempo que necesites trabajando con nosotros para que ya nunca más tengas que volver al nutricionista y que sepas en cada momento de la temporada, en cada momento del año, sepas cómo gestionar con equilibrio todo con la nutrición para hacerlo lo mejor posible dentro de cada circunstancia. Entonces, por eso nosotros siempre comentamos esto y por eso trabajamos de esta forma. Y muy importante entender que hay gente que nos viene, oye, tengo en 2-3 semanas una competición de tal. Y es en plan, no da tiempo, ¿sabes? O sea, tienes que entender que esto es un proceso donde tenemos que cambiar hábitos, donde tenemos que ir implementando poco a poco mejoras y que requiere, por supuesto, además, como nosotros vamos trabajando como poco a poco. Obviamente no te puedo decir todo de repente, de golpe, porque entonces te vas a saturar y no vas a entender la información. Entonces, es más importante decir, vale, pues vamos a trabajar este objetivo ahora, luego estableceremos estrategias cuando hayas trabajado este objetivo, pondremos otro objetivo y mejoraremos ese objetivo, y así poco a poco vas absorbiendo y realmente mejorando, y no que sea un popurrí de cosas que luego cuando termines digas, bueno, ya he terminado y de nuevo no sé qué hacer, tengo que volver a otro nutricionista, así en la rueda, que hay mucha gente que está en la rueda de ir de nutricionista en nutricionista, porque básicamente lo que tienen es un menú, lo hacen, mejoran rendimiento o no, pierden peso o no, ganan masa muscular o no, pero luego es como, no he aprendido nada, no sé qué hacer luego después. Entonces, nuestro objetivo principal es que realmente aprendan y para todos los momentos del año sepan cómo hacerlo para que ya de por vida nunca más tengan que volver a nutricionista porque realmente sepan cómo hacerlo. Va, clarísimo. Vale. Vale, y después, aquí, otra pregunta que claro, que más o menos tenemos preguntas similares. ¿Por qué tú consideras que es mejor un nutricionista, o si tú lo consideras, ¿no? ¿Qué es mejor, el modelo online que el presencial? ¿Por qué consideras que puede ser mejor o no? ¿O qué diferencia hay entre uno y otro? Vale, yo creo que los dos son interesantes y hay personas que se pueden moldar más a uno u otro, pero hay que tener en cuenta un par de cosas. Por un lado, de que de normal, si vas al presencial, lo que tú comentabas también antes, Martín, por un lado hay que ver agendas, ver horarios y demás, y complica mucho más la posibilidad. Y tú además, si tienes que ir al sitio, siempre vas a tener más igual la pereza de decir, oye, es que me ha surgido cualquier cosa y no puedo ir y no avanzamos.
Y luego el contacto, porque es eso, pasamos de igual cada 15 días o incluso cada mes, vas una vez, hablas una hora o media hora, lo que sea, y ya está, te vas y no tienes con nadie quien resolver los obstáculos, cuando realmente el problema van a ir surgiendo durante todo ese mes o esos 15 días o esa semana, van a ir surgiendo y no vas a saber resolverlos, cuando yo pienso que es como lo principal. Entonces, nosotros en online conseguimos más seguimiento que si fueras al presencial, porque estamos constantemente en contacto, constantemente para cualquier duda, y como te digo, eso, formando ese equipo que te permite tener la confianza para decir, oye, Jaime, me ha pasado esto. Yo tengo personas que me dicen, oye, es que mira, es que lo he dejado con mi pareja y mira, ahora pues obviamente anímicamente no estoy bien y demás y tal. Entonces digo, vale, vamos a ver cómo estás, tal, vamos a ver qué podemos hacer, porque como siempre no buscamos hacerlo de 10 ni mucho menos, sino realmente hacer algo con equilibrio y en cada momento y en cada contexto. Entonces ahí lo vemos. También, por ejemplo, oye, me voy de vacaciones, tal, así que vale, pues mira, no pasa nada, vamos a plantear esto así, simplemente pequeñas cosas que luego marcan la diferencia sin tener que, por supuesto, volvernos locos y decir, no, es que no voy a comer fuera. Que otra cosa que también le pasa a muchas personas, dicen, voy a estar nutricionista y claro, no voy a poder irme a comer con mis amigos, con mis familiares, con mi pareja, cuando obviamente eso tienes que hacerlo, tienes que disfrutar de la alimentación y simplemente vamos a verlo como puedes hacerlo con equilibrio y disfrutándolo incluso más. O sea, eso es súper importante. Vale. Clarísimo. Un poco más que avanzar, ¿no? Claro, es que al final muchas veces, o por ejemplo, yo también tengo mi pareja es también nutri de otro sector al rendimiento y le pasa un poco igual. O sea, ella, por ejemplo, también está cambiando ahora también su sistema por lo mismo. Cuando tú haces consultas individualizadas o personales, al final la persona tiene que ir al sitio, tienes que buscar un horario. Ahora, que no tengas problemas ese día y no puedas ir, que si no ya pierdes y ya te vas a los 15 días. Luego no hay ese soporte diario, semanal de, vale, tengo este momento o tengo que cambiar esto. Al final es mucho más interesante el proceso de los días que tú estás en tu casa más que realmente esa consulta. Totalmente. Entonces, claro, el online lo que te permite un poco es esa flexibilidad de decir, oye, vale, estamos ahora mismo en esta realidad y lo vamos a cambiar a esto. Por ejemplo, yo tengo un caso justamente como lo que has dicho, que se acaba de separar de la novia. Entonces, pues, oye, vamos o sea, no está motivado al 100%, pues vamos a intentar cambiar, vamos a intentar hacer este tipo de cosas. O paramos un par de días o un par de semanas y luego volvemos. Entonces, tenemos también como esa flexibilidad. Totalmente. Luego, para ti, para que un deportista tenga un rendimiento óptimo, ¿qué factores tú consideras que son fundamentales en la nutrición? Es decir, ¿qué cosas tienen que tener una buena nutrición para que realmente funcione? Vale, mira, pues si quieres te explico un poquito todo lo que trabajamos en el programa, que básicamente sería, lo primero que hacemos es individualizar diferentes nutriciones enteras para cada tipo de entrenamiento. Siempre lo comento lo mismo, no es lo mismo que hagas un día solo un entrenamiento de fuerza, un día que dobles, un día que tengas partido, tienes que comer diferente porque tus necesidades son diferentes. Y eso es uno de los problemas más principales y que más veo, por ejemplo, en los futbolistas, porque simplemente, vale, como igual lunes, martes, aunque tenga doble sesión, aunque descanse, aunque tenga el día siguiente partido, el día después del partido, simplemente comen igual y entonces, claro, no están optimizando las adaptaciones que podrían tener con la nutrición. Luego, trabajamos temas de tanto hidratación, por ejemplo, la trabajamos también tanto en entrenamientos, en el día a día, durante el partido, a mitad partido, cómo hidratarse correctamente. Todo eso es muy importante, junto a otros factores también que no tengan que ver tanto con la nutrición, pero que son igual de importantes y que monitorizamos igual, como el descanso, el estrés, a nivel motivacional, todo eso también lo gestionamos. Y luego otra parte que trabajamos mucho es el tema de los partidos, porque es el momento más importante. Entonces, tanto tema de preparación de carga, si hace falta, para los partidos, como tema de pre, intra y recuperación post partido, que sabes, como entrenador y como persona cercana al fútbol, que son momentos algo complicados y que se suele ir un poco de madre todo. Entonces, tanto por nervios como por después, si ganas, si pierdes y demás, pues son momentos complicados en tener en cuenta la nutrición. Entonces, pues lo personalizamos todo el detalle, sabiendo todos estos factores que son complicados, tanto que comer antes, que comer en el intra, o sea, es decir, en mitad partido, que es súper importante para que luego no tengas problemas al final del partido y que tengas energía y que no tengas ciertos
problemillas ahí al final que son muy frecuentes. Y la recuperación de partido también, cómo hacerla sencilla, que te la puedas llevar, que puedas hacer una buena ingesta post partido, para que ya desde el principio empieces a recuperar, porque la semana que viene tienes que volver a entrenar y si no recuperas, pues no vas a poder rendir en los entrenamientos. Y nada, por último, la suplementación también, que es quizás lo menos importante, que para nada, que esto siempre lo comento siempre al principio cuando trabajamos con alguien, que no somos para nada, digamos, un programa, un asesoramiento que te vaya a incluir ahí un porrón de suplementos ni nada parecido, sino simplemente vamos a utilizar los suplementos de evidencia A con un protocolo correcto y siempre va a ser ver, vale, esto puede ser interesante, pero realmente a nivel económico nos merece la pena, ver hasta qué punto también hay que ver si esto me mejora un 1%, pero vale 200 euros, por poner un ejemplo, pues igual ahí hay que ver qué es interesante y qué no. Entonces, todo eso también lo aplicamos. Vale, perfecto. Y Así que ya, por bueno, la los última. futbolistas que lo estén escuchando, me parece a mí que se le ha quedado todo bastante claro, porque además muchos me preguntan, oye, ¿qué suplemento me tomo para esto? Es que lo mismo no claro, es como si te pones a pensar qué tipo de mueble le voy a poner a la casa que me quiero comprar. Primero cómpratela, primero Yeah. mira a ver qué diseño tiene, luego píntale, después ya mira los muebles. Pues esto más o menos igual. Claro, lo que hablamos, el porcentaje de la persona que puede mejorar el rendimiento trabajando la nutrición con nosotros o trabajando en el entrenamiento contigo, imagínate el ratio porcentaje de beneficio partido el precio, o sea, es abismal en comparación con cualquier Claro. suplemento. Entonces, primero, invierte en eso, invierte en esa base y después ya vendrá la suplementación. Totalmente, por eso. Vale. Luego, una pregunta que siempre me suelen hacer, y más a final de temporada y tal, los futbolistas, es que, bueno, uno de los mayores problemas es que no llegan bien al acabar partido. Es decir, siempre fatigan mucho a partir del minuto 70, ya sienten como que se ahogan, como que no pueden, y también en muchos casos que se suben los gemelos. Entonces, ¿qué cosas tú consideras que son importantes para evitar este tipo de problemas? Bueno, ahí es muy importante porque muchas veces le achacamos, no es una excusa, pero achacamos a problemas que realmente no son. Por ejemplo, a nivel de calambre siempre me dicen, no, es que se me han subido los gemelos o tengo calambres y demás. Y dicen, no, es que seguramente es que no me haya hidratado bien y demás, porque eso también es un pequeño mito que estos calambres y demás vienen sobre todo por problemas de hidratación, pero realmente lo que se ha visto es que vienen más de problemas de que realmente el músculo no está preparado para dar ese estímulo durante tanto tiempo y por eso se te suben los gemelos, tienes calambres y demás. Por lo tanto, lo interesante es que trabajes correctamente ese entrenamiento fuera del equipo, como es contigo, Martín, y que además luego tengas adaptado a la nutrición a cada uno de los entrenamientos para que generes esas adaptaciones que comentábamos antes y que puedas entonces tener ese músculo y todo tu cuerpo preparado a poder conseguirlo. Y luego, aparte de eso, hay dos cosas también muy importantes, que sería el llegar con el máximo rendimiento al partido, haciendo pequeñas cargas, por ejemplo, 24 horas antes y demás, estrategias un poco más avanzadas de cara a que obviamente el partido es el momento clave y entonces hay que llegar en el mejor momento, así que podemos aplicar cargas de hidrato de carbono 24 horas antes y el descanso del partido aprovecharlo para realmente aportar energía, aportar a lo mejor algún suplemento, aportar esa hidratación también correcta con bebidas deportivas, con geles, a lo mejor incluir algún gel con cafeína para llegar al final del partido con percepción del esfuerzo reducido. Son pequeños detalles que son muy importantes y que marcan la diferencia. Vale, perfecto. Vale, pues esa era mi quinta pregunta. Vale, pues mira, ya tenemos las 5 y las 5 y ahora te vamos a someter a la última parte del podcast, que es por un lado la pregunta incómoda, que en este caso la hizo Jorge Blanco, que es el último entrevistado que estuvo aquí, y te la hacemos también a ti. La pregunta es, bueno, no sé si has competido tú alguna vez o sea, tú como jugador, ¿has competido alguna vez en fútbol o en algún deporte? Yo sí, sobre todo, a ver, fútbol he hecho, pero también he hecho bastante baloncesto y también hapkido, que es un arte marcial. Además soy campeón de España de hapkido. Hostia, no sabía. Sí. Acabo de enterar, tío. Lo tengo ahí guardado, sí. Hostia, ¿y con qué edades más o menos competías en todos esos deportes? Sub-18, ya a partir de irme a estudiar ya la cosa se me complicó. Bueno, pues tenía otras cosas. Aún me parece más curioso, porque la pregunta es si has tenido relaciones sexuales
poco antes de una competición o de un partido y demás. Pero además aclaró Jorge que es poco tiempo antes, en plan 1 hora, 2 horas antes o algo así. Ahora se va a enterar tu madre que, No, que me da cuando, igual. No, que- yo creo, que yo cuando creo que tenías no. 16 años estabas ahí haciendo cosas. No. Yo creo que no. Antes de competir un partido de baloncesto o algo, no. 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 Estamos con tu respuesta a la pregunta incómoda y de hecho te reto a que comentes otra pregunta incómoda para el siguiente entrevistado que será el primero de la segunda temporada. ¿Qué pregunta incómoda se te viene a la cabeza para algún deportista? Seguro que a alguno de tus futbolistas le preguntas algunas cosas o alguna cosilla por ahí. Ay. A ver, vale cualquier cosa, ¿no? Sí. Incómoda. Vale. A ver, esta no sé yo si es un poco pasarse, pero bueno. Nada, eso no pasa nada, ¿no? Me puedo pasar, ¿no? Te puedes pasar. Vale, perfecto. Vale, la siguiente pregunta va a ser. Es que tengo como dos momentos. Dos vertientes. Bueno, venga, vamos a ir. ¿Se ha tirado una flatulencia en el momento de hacer una relación sexual? ¿En el mismo momento? Ah, vale. Vale. Nos quedamos con esa para el siguiente entrevistado o entrevistada. Y vale, vamos, si quieres, rápidamente al que prefieres. Y después ya tenemos la última parte. Vamos a ir, si quieres, hacemos 3 aquí. Y así respondemos aquí, mira, por ejemplo. La primera es ser daltónico. ¿Qué prefieres? ¿Ser daltónico o no ser capaz de entender los juegos de palabras? La segunda. Sí, ¿no? Yo creo No. que... Claro, Sí, ¿qué prefieres? claro, a mí Sí, no, entender eso- los juegos de palabras me da un poco igual, sí. Claro, exacto. Ser daltónico, pues, tiene sus cosillas Sí. para cortar el semáforo y tal. Mira, dice, Problema. ¿comer una araña viva o comer una cucaracha viva? Una araña. Vale, una cucaracha es como Porque es más finita. más tocho, ¿no? Sí, No. más... Me da mucho, y además me dan mucho asco las cucarachas. Brutal, sí. Y mira, la última, tener la relación perfecta para el resto de tu vida, pero no tener nunca más amigos, o tener todos los amigos que quieras, pero estar siempre solo. Soltero, pon aquí. Soltero. Ojo, complicada, Esa yo creo que no te la podía decir. Oh. Es que además yo creo que esa pregunta es para tirarte tranquilamente dándole vueltas. Ya. Pero no tener amigos más. O sea, es o tener pareja y estar a tope con tu pareja y ser todo idílico, o no tener pareja y tener amigos, tener más amigos. Claro, pero es no tener ningún amigo. Es decir, tú vives en el mundo solo con ella. Exacto. Es que claro, esa es la movida. Claro, Yo creo que respondería la a otra. los amigos más que nada por Sí. número de personas con las que te puedes relacionar y tal, ¿sabes? Claro, es Pero que si no, una entiendo putada, que haya posibilidades. De hecho, pone aquí que el 54% prefiere lo de la relación. O sea, el 54% prefiere tener la relación perfecta el resto de su vida, pero no tener nunca más amigos. Te coge ahí a un clavo ardiendo. No sé. Es un poco complicada, ¿eh? Es un poco complicada esa. Sí, esa complicadilla. Y mira, si quieres pasamos ya a lo último, al ranking de pulsaciones en reposo. A ver si te ha puesto nervioso esta última pregunta. Estás pensando en tu pareja y si te va a criticar después. Voy, a ver. Hay un momentito, vale, que tengo que cambiar la pantalla, que esa pantalla no me sale. Un momentito. Espérate. Que ahora yo no recuerdo ni cómo se ponía aquí la pantalla, ¿sabes? O sea, vale, sí. Estructura, esfera. Tengo que poner. Vale, tengo que poner esta. A ver, ¿en qué? Ahora mismo tengo 73. ¿Te has puesto ya? Uy, 73, ¿Es vale. mucho? A ver, es Está que bien, ten en cuenta que aquí hemos traído todo tipo de ciclistas, atletas, gente de 50, ¿no? resistencia. Desde 35 el mínimo. ¿Cuánto? 35 el mínimo. 35. Sí. Vale, pues voy a tener el doble. Sí. No, pero a ver. Mira, por ejemplo, no has quedado el último. Has quedado el. Mira, por El último. no, está luego Lucía Carrillo,
Y Carla Bautista, que también, no sé si la conocerás, es jugadora de fútbol femenino que estuvo en el Valencia y luego ha ido cambiando y demás. Ahora está en el Albacete y demás. Te ponemos aquí a ti, a Martín. Te ponemos. Y ya por último, el último ranking, ranking de tiempo de uso del móvil. Si tienes una media diaria. Pero lo tengo que mirar. Yes. O sea, si te lo sabes de Sí, memoria. No, que va, es que ¿y cómo se miraba? Creo que está en Tiempo de uso. configuración. Sí, tiempo de uso. ¿Lo tienes? Vale. Sí. Y te pone vete a la semana anterior y que te ponga la media como diaria. Porque ahora mismo igual solo te pone como lo de hoy. Te vas a la semana anterior igual te pone la... 4,5. 4,5. Ojo, no está mal, Está bien. O sea, Alta, ¿no? te metes en mitad tabla, ¿no? Lo veo medio bien, porque de normal la gente tiene más. Yo tengo más, A ver, tú piensas que yo, por ejemplo, el móvil lo uso diariamente para subir cosas, para escribir copy. Además, esta última semana estoy como usándolo mucho por lo mismo. Entonces, pues, esperamos. Pues sí, te metemos aquí en mitad tabla y tienes que retar a una persona para que venga al podcast. La segunda temporada. Mira, creo que un chaval que puede... No es quien tú crees. Creo que una persona que sería muy interesante, que además es futbolista y que además tiene mucho conocimiento, es David Barca, un futbolista nuestro de Argos, que además también es emprendedor, está acabando también la carrera de psicología y es un tío súper apañado, súper inteligente y que además puedes charlar con él tranquilamente. Además, yo con él recuerdo la primera vez que lo entrevisté para entrar al programa, hace ya 2 años y pico, me tiré hablando con él más de 1 hora, hablando de temas de cualquier cosa. O sea, es súper inquieto, es súper interesante. Qué guay, tío, pues 100% hablaremos con él para que venga el podcast. Y bueno, hasta aquí el podcast. Comenta un poquito si quieres, donde has dicho antes en Argos, si quieres comentar exactamente cómo es tu perfil ahora mismo. Vale. Mira, pues mi perfil en Instagram es @argosperformance. Y ahí básicamente, bueno, pues enseño a la gente pues qué tipo de trabajo es más recomendable para poder mejorar sus habilidades en el campo. Fundamentalmente nos centramos mucho en lo que es velocidad, en lo que es potencia, en lo que es los fundamentos del movimiento. Es verdad que el mes pasado lo centramos exclusivamente en lesiones, pero el resto del contenido es solamente enfocado en eso, enfocado en rendimiento puro del futbolista en el fútbol. Luego, si realmente ahora estás en un punto en el que está acabando la temporada y ya quieres estar o estás pensando en buscar una alternativa de cara a la temporada que viene, en breve abriremos plazas para pretemporada para ayudar a ese futbolista a encarar ese inicio de pretemporada con el club en las mejores condiciones, porque al final sabemos que ese momento es en el que muchos jugadores se juegan el permanecer en el equipo o no, el que lo cedan, el que haga una prueba y lo contrate el club. Es un momento muy importante de la temporada. Y entonces, pues, si eres un futbolista que tienes esas ganas y tienes esa ambición de poder conseguir algo grande la temporada que viene, me envías un mensaje directo, hablamos tranquilamente y vemos si te podemos ayudar. Pues genial, porque yo creo que muchas personas que están escuchando están ahí que no saben si empezar a trabajar tanto la nutrición como el entrenamiento y demás. Aquí abajo, como siempre, dejaré tanto el perfil de Martín como el mío para que nos sigáis, sobre todo en Instagram, que es nuestra fuente principal de todo el contenido y todo. Y como ha dicho Martín, yo os comento lo mismo. A nivel de postemporada, pretemporada, es un momento muy importante. Ya lo hemos hablado durante todo el podcast. Así que si que realmente quieres marcar la diferencia, pues nos puedes escribir también a nosotros para trabajar también el apartado de nutrición. Y poquito más. Se cierra aquí la primera temporada del podcast, que la verdad que ha ido muy por encima de lo que pensaba. Yo creo que se queda con un último programa donde hemos aportado muchísimo. Y nada, pues ya a todos los que estáis aquí, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente temporada. Un placer. Chao.